Bien, esta es una partida de Brainel con Hellborg. Hay una diferencia de elo bastante grande. Brainel tiene 2534, Hellborg tiene 2200 aproximadamente, ¿cierto? Y esta posición juegan las blancas. Juegan las blancas. ¿Cuál sería la valoración de esta posición? Partamos. Hagámoslo todo en conjunto. Análisis material. Las blancas tienen 2, 4, 5 peones, torre, caballo, listo. Negras, 2, 4, 5 peones, torre, caballo. Hay igualdad material. Análisis posicional, que es el más importante. Pasa lo siguiente. Inmediatamente nos damos cuenta que las blancas tienen un peón de más en el flanco de dama, pero el peón C, pero está bloqueado por la torre y está el caballo. Las negras tienen, inmediatamente nos damos cuenta que tienen un 4 contra 3 de las blancas. Cada vez que yo identifico una mayoría, inmediatamente mi cabeza dice lo siguiente: peón pasado. Sí, mágicamente, mayoría, peón pasado. Señuelo, coronación, todas esas cosas me vienen inmediatamente a la cabeza. Acuérdense. Ahora, ¿cuál es el problema de las blancas? Que este peón pasado que tienen C está bloqueado, en este caso por la torre de C8. Entonces, no lo puedo avanzar. Ahora, las blancas tienen peor estructura de peones también. Tienen un H3, hay un peón en H4, que solamente le faltan 3 casillas para coronar, y 2 peones doblados en la columna F. El negro, a su vez, tiene 4 peones a nivel estructural bastante bien en el flanco de rey. Si nosotros valoramos esta posición, tranquilamente decimos que las blancas no tienen ningún tipo de ventaja. Y las negras tampoco. La verdad que es una posición muy cercana a la igualdad. Si las blancas se hubiesen valorado mejor la posición, hubiesen determinado de cierta manera pensar que no hay forma de materializarlo. Ahora, tomar una posición y valorar mal es sinónimo de que vaya a fracasar inmediatamente, porque estás totalmente, en el fondo, estás ocupando una estrategia incorrecta. Por eso es tan importante la valoración. Es determinante. Ahora, cuando yo tengo que hacer un análisis de una posición, es súper importante que no se me vaya ningún detalle. Ningún detalle. Porque un detalle puede marcar la diferencia. La diferencia. En la partida anterior, cuando él hace el torre de 8, nosotros no sabemos qué estaba pensando. Quizás pensó, la jugó muy rápido, tácticamente se ve bonita porque le está comiendo la pieza, amenaza dama por E6, pero nos dimos cuenta finalmente que lo que hizo fue perder la partida tontamente porque terminó transformando la mayoría en el flanco de damas, simplemente dejando un 2 contra 2, con lo cual le dejó una mayoría a las negras. Ahora, piensen un poquito en esta posición. ¿Qué jugarían las blancas? Torre por D7 jaque. Ya, torre por D7. Ya, rey por D7. Caballo B6 jaque. Ya, rey C7. Caballo por C8. Rey por C8. Rey D5. Rey D5. Hasta ahí estamos todos, ¿cierto? Más o menos. Excelente, bien. Ahora, ¿qué pasa en esa posición después? Ahí estoy viendo, porque estoy viendo que si Blanca se va con los peones del flanco rey, capaz que Negros puede coronar antes porque eso se tiene que comer 2 peones. Ya, pero fíjate que el rey blanco está en D5 y desde el punto de vista, cuando yo hago la primera aproximación a esta posición, me parece que las blancas están increíbles. ¿Por qué? Primero, el rey está en el centro y el otro rey está en C8. Segundo, las blancas tienen un peón C pasado, o sea, un señuelo clarito. Y el señuelo nosotros sabemos lo que significa. Significa que mi rey rival tiene que gastar tiempo y recursos de tenerlo. Entonces, si el rey negro se viene a comer el señuelo, el C, el rey blanco le come todos los peones del flanco de rey. O sea, eso a simple vista se ve bastante simple, ¿cierto? De analizarlo. Ahora, ¿cuál es el problemita acá? El problemita son los pequeños detalles. Increíblemente, este jugador con blanca, que es un gran maestro, jugó eso. Jugó eso. O sea, lo jugó, tiene que haberlo jugado casi de forma lineal, yo creo. Y después se da cuenta que hay un pequeño detalle que termina perdiendo la partida. Vamos, ¿quién lo El encuentra? que las negras pueden crear el peón pasado de H. ¿Cómo? O sea, en el mismo momento no, pero en algún momento jugar el Puede crear 4. un peón pasado con. Yo te ayudo. Puede crear con F5
con F5, ahí luego meto E4 de negra, luego meto G4 para desviar la defensa de la casilla. ¿Ya? A diferencia de ahí el rey. Ya, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos cadena de peones, el otro día lo explicamos, dijimos cómo deteníamos la variante española un 4 contra 3, ¿cierto? Y explicamos. La mejor forma de detenerla es colocar un peón a 2, B3, C4, con lo cual esos 3 peones detienen 4. ¿Qué significa? Que si me coloco en A2, B3, C4, los 4 peones, al tener un peón doblado, no pasan. Y lo acabamos de ver en el ejemplo anterior también, que un peón doblado no pasa. Por eso, en el fondo, esta apertura apunta a esos. Si yo juego la variante del cambio a la española y cambio todas las piezas, al final está perdido. Así es simple. El final se pierde. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las negras? Buscar contrajuego con la pareja de alfiles y obviamente tratar de evitar el plan de las blancas, que es cambiarle toda la pieza y ganar el final de peones. Ahora, también me puedo colocar con el peón en A2, o sea, en C2, B3, A4, cumple la misma función. Ahora, uno de los conceptos básicos para poder estudiar finales de peones radica en esta potencialidad con respecto a generar un peón pasado. Y eso generalmente, ¿cuándo se va a realizar? Cuando en este caso tengamos una mayoría o en su defecto un tipo de posición a través de estos sacrificios. Esto es E4, esto es F5, esto es G4. Siempre que estudien finales de peones, nunca olviden que hay este recurso que gracias a ese recurso nosotros siempre vamos a poder pasar un peón. Lo vimos el otro día con una partida, ¿cierto? Que el blanco hizo un G5 y le jugaron un G4, ¿se acuerdan? Inmediatamente pasaron el H. Es un recurso táctico que siempre lo tenemos que considerar. Ahora, cuando este jugador con blanca hizo toda esta maniobra que se va de las manos, torre por, rey por, caballo PC, rey C7, caballo por C8, rey C8, rey D5, el blanco estaba pensando, dijo, mi rey en el centro, el rey en C8, tengo un señuelo en C, le como todos los peones y gané la partida. Pero como bien ustedes dicen, y están señalando, existe una potencialidad con respecto a los peones. Los peones para pasar generalmente ni siquiera necesitan el apoyo del rey. Lo que sí necesito es que la estructura de peón esté definida de tal forma que yo no pueda pasar. Ahora, un ejemplo, si el peón blanco hubiese estado en G4, ¿qué pasa? H3, G4, F2, esos 3 peones blancas detienen a 4 peones negras. Nadie puede pasar ahí. Y eso significa que la mayoría de las negras nunca se podría materializar. Ahora, como el peón está doblado en la F y en H3, sí existe la opción de poder pasar. Veamos entonces. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, un ejemplo. Lo correcto es no hacer torre por B7 y hacer un movimiento como torre B1. Rey acá. Lo mismo, acá lo correcto es hacer un ejemplo torre D1. Si hago torre acá, nuevamente E4. Fíjense este 4 que interesante, que apunta más o menos al mismo objetivo. Ahora, si tomo H4, tomo acá. Tiene que volver jaque. Y ahora, caballo por G4. ¿Qué está amenazando? Torre H8, H2, caballo por F2 y H1. Fíjense que el caballo de A4 está solamente de espectador, no está haciendo nada. El peón C queda detenido por el rey. Eso es una ventaja, ¿cierto? Para las negras. Ahora, lo correcto entonces a torre B1, rey E6 es volver. Volver. Porque si ahora E4, fíjense, ahora puedo hacer tranquilamente. Si tomo, y eso es lo que estamos visualizando. La diferencia ahora es que si me voy a C3, F6. Ahora yo podría decir, pero me como el peón, jaque, me como el peón. Pero eso significa que prácticamente sería un poco horriblemente malo porque la torre queda totalmente desconectada de juego. La torre y el caballo quedan fuera de juego. Ya la siguiente tomo H3, H2, H1, torre H8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a torre de ser, rey F7 y volver. La torre no puede salir de la primera fila para evitar cualquier chiste con el G4 y el H3. Ahora, esa posición, si ustedes se dan cuenta ahora, ya no puedo pasar prácticamente un peón de forma tan directa. ¿Eso qué significa? Que es una posición cercana a la igualdad. El rey vuelve a E6, torre de C, rey F7, torre de 1 y no hay forma de progresar. Eso hubiese sido un poquito la continuación medianamente correcta si en este caso puntual las blancas hubiesen visualizado esto. Es súper importante que ustedes se acuerden. La manera correcta de calcularlo esto es meterse mentalmente y llegar hasta la posición. Lo que le faltó ahora al jugador con blanca
Es que omitió un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle le terminó costando la partida. Entonces, traten de ustedes, cuando hagan el análisis, no se queden ahí, traten de ver esos detalles. Ahora, el detalle de pasar los peones, cuando estamos jugando finales de peones, es algo que siempre tenemos que tener presente, porque siempre está ahí. O sea, cuando sobre todo tenemos una mayoría. Habiendo mayoría, generalmente las posibilidades de pasar un peón son bastante altas. Entonces, la otra opción es que torre B1 acá, ya eso lo estábamos visualizando, ¿cierto? Y eso lo estábamos viendo. Ya, ok, volvamos entonces. En la partida hizo torre por D7. Se dejó llevar por el torre por D7 que se va de las manos. Jaque, tomo y acá rey 5. Y aquí estoy aplicándole todo el concepto. Amenazo rey por, rey acá, comerle todos los peones y listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace el negro? F5. Este F5 es lo que omitió el jugador de blancas. Fíjense que el jugador de blancas es un gran maestro, 2500 y tanto, y el jugador de negras es un 2200, ¿no? Para que ustedes den cuenta que no tiene que ver muchas veces con el elo y tiene que ver con simplemente omitir un cálculo. El blanco se equivocó, lo dejó de lado, omitió el F5. Y ahora, si me como el peón, el clásico chiste del G4. Si tomo en F5, tomo en H3. Y el peón H no lo puede nadie parar. Después de rey A5, G4. Ahora, si tomo. Si H por G4, lo mismo. H3 y gano. Después de F por G4, rey F4. Y ahora simplemente peón por peón. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el rey controla G3 y el peón controla G2. ¿Qué significa? Que lo único que tiene que hacer el blanco ahora es colocarse. Si rey G4, obviamente H2 y gano. Ahora, cuando me coloco en F3, con la idea que él haga H2, me coloco en rey G2, pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey queda inmediatamente parado ahí. Ahora yo hago simplemente rey C7. Y le digo, muévete. ¿Cuántos tiempos le quedan? El peón blanco y el peón el A y el C. Entonces lo que él mueva, muévete. Se le acabaron los tiempos. Tiene que mover y se acabó. Y el negro corona y gana la partida. En la partida, después de esto, hizo rey D5, F5 buena, hizo F4. Aquí el blanco tiene que haberse percatado que realmente lo que hizo fue, metió la pata, ¿cierto? Como se dice, e hizo F4. Y ahora, peor todavía, pues tengo un 4 contra 2. O sea, si 3 pasaban contra 2, imagínense 4. Ahora un ejemplo. Si F3, G4. Y uno de los dos peones corona, el F o el H. En la partida, después de F4, hace por F4, hace rey A5 y ahora nuevamente G4. Captura. Si rey por F4, entramos en el mismo final. Rey F3, rey C7 y es lo mismo. Gana igual. Y después de G4, simplemente H por G4, H3 y ganó la partida. Increíblemente, esta posesión, cuando volvemos al inicio, nos damos cuenta que el blanco, una vez más, cometió una pequeña imprecisión, valoró mal la posesión. Ahora, lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros es que todos los finales que estamos estudiando generalmente van a estar asociados primero a mayor cantidad de piezas. Y lo que nosotros tenemos que apuntar es a través del cálculo derivar esa posición en un final superior o un final de igualdad según la posición que tengamos.